You shout it out, but I can't hear a word you say. El objetivo de la NIC 12 es dar a conocer el impuesto sobre las ganancias. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de, primero, la recuperación o liquidación en el futuro del importe en libro de activos o pasivos que se han reconocido en el balance de la empresa. 2. Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. Una vez reconocido por la empresa cualquier activo o pasivo, queda inherente la expectativa de que se liquidará el primero o se recuperará el segundo. Cuando la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores o menores de los que tendrían si dicha recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales. La presente norma exige que la empresa reconozca un pasivo o activo por el impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas. Dentro de esta norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del impuesto sobre las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información de revelar sobre los mismos. Alcance. Impuesto a la renta a las ganancias incluye, que afecta a todo impuesto que aplica a las ganancias, esto es al impuesto a la renta y a la participación laboral. Otros tributos a las retenciones en la fuente, anticipo mínimo, retenciones sobre dividendos. No aplica para las subvenciones oficiales que se encuentran en la NIC 20 y para el crédito fiscal por inversiones. Sí aplica si hay diferencias temporales. Ahora les voy a hablar sobre las definiciones de palabras claves que se encuentran en esta NIC. Entre estas tenemos el resultado contable, utilidad neta o pérdida neta, ganancia fiscal que se encuentra de la base imponible, utilidad neta más o menos partidas conciliatorias. Gasto por impuesto a la renta, el impuesto a la renta corriente más impuesto a la renta diferible. El impuesto corriente, valor a pagar o cobrar del ejercicio. Pasivo por impuesto diferido, se genera por diferencias temporales imponibles. Activo por impuesto diferido que se genera por las diferencias temporales deducibles, compensación de pérdidas y compensaciones de créditos no utilizados en ejercicios anteriores. Diferencias temporales cuando la base contable se encuentra el importe de un activo o pasivo y base tributaria de un importe tributario de un activo o pasivo. Diferencia temporal imponible, ingresos por revaluación, y diferencia temporal deducible por depreciación de activos fijos en porcentajes superiores a los establecidos en la LORTI. Base fiscal, monto atribuible del activo o pasivo para efectos tributarios. Base fiscal activo, es el importe que será deducible fiscalmente de los beneficios económicos que obtenga la empresa en el futuro. Base fiscal pasivo, es igual a los importes en libros, menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en ejercicios futuros. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. El impuesto corriente correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores debe ser reconocido como una obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado. El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en ejercicios anteriores, debe ser reconocido como un activo. Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en ejercicios anteriores, la empresa reconocerá tal derecho como un activo en el mismo ejercicio en el que se produce la citada pérdida fiscal. Reconocimientos de pasivos y activos por impuestos diferidos. Diferencias temporarias imponibles. Se debe reconocer un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por un fondo de comercio cuya amortización no sea fiscalmente deducible o el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo
en una transacción que no es una combinación de negocios y que en el momento en que fue realizada no afectó ni al resultado contable bruto ni a la ganancia fiscal. Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal por diferencias temporarias imponibles, asociadas con inversiones en empresas dependientes, sucursales y asociadas, o con participaciones en negocios conjuntos. Las diferencias temporarias surgen también cuando se distribuye de una combinación de negocios como adquisición entre los activos y los pasivos identificables adquiridos, tomando como referencia sus valores razonables, pero tal ajuste no tiene efectos fiscales. Se revalorizan contablemente los activos, pero no existe un ajuste similar para propósitos fiscales. Aparece en la consolidación de estados financieros un fondo de comercio positivo o negativo. Activos contabilizados por su valor razonable. Las normas internacionales de contabilidad permiten que ciertos activos se contabilicen por su valor razonable, o bien sean objeto de revalorización. Por ejemplo, en algunos países la revalorización o cualquier otra reconsideración del valor del activo para acercarlo a su valor razonable afecta a la ganancia fiscal del ejercicio corriente. Como resultado de esto, se puede ajustar igualmente la base fiscal del activo y no surge ninguna diferencia temporaria. Sin embargo, en otros países, la revalorización o reconsideración del valor no afecta a la ganancia fiscal del ejercicio en que una u otra llevan a efecto y por tanto no ha de procederse el ajuste de la base fiscal. Esto también incluye cuando la empresa no desea vender el activo o se difiera el pago de impuestos sobre las ganancias a condición de que el importe de la venta de los activos se reinvierta en otros similares. En el primer año, cierta empresa X mantiene una pérdida contable por una cantidad de unos $20,000, donde toda pérdida contable mantiene ciertos reparos. Estos reparos los vamos a considerar gastos sin comprobantes de pago por un valor de $1,000. La diferencia entre ellas se va a considerar como una pérdida tributaria. Los 20,000 menos los 1,000 que son gastos son 19,000. A estos 19,000 le vamos a sacar el impuesto a la renta con el porcentaje del 30%, generando una cantidad de $5,700. Como lo dimos a conocer en el primer año, se consideró una pérdida tributaria. En sí, al siguiente año, al año 2, nosotros le vamos a hacer la aplicación a cierta pérdida, suponiendo que cierta empresa ha mantenido una utilidad contable de $5,000, al igual que sus reparos. En este reparo le vamos a considerar exceso de reposición por $1,000 y la suma que sale entre ellos va a ser una utilidad tributaria. A esta utilidad tributaria le vamos a sacar el 30% del porcentaje, considerándolo como 1.800 el impuesto a la renta diferido. En lo que nosotros consideramos aquí el impuesto a la renta para esta vez va a ser cero. ¿Por qué? Como en la vez pasada se consideró $13,000, se va a considerar en esta vez $13,000. En el año 3 se va a considerar una utilidad contable de unos $20,000 con ciertos reparos que son cobranzas dudosas de $1,000. En esta suma de los dos va a ser una utilidad tributaria de $21,000. A estos $21,000 les vamos a restar la pérdida tributaria que se da entre los 19,000 menos los 6,000, considerados en ellos $13,000. Esta diferencia que sale se va a considerar renta neta imponible. En sí, el primer punto va a ser una diferencia temporal, el segundo punto una pérdida tributaria y el tercer punto impuesto a la renta diferido. En la siguiente manera pasamos a contabilizar, que esta es la manera correcta como debemos hacerlo. En el primer punto, como les dije, fue una cantidad de $1,000 por el 30%, nos sale en el debe $300 y en el haber 300. En el segundo asiento fue la cantidad de $13,000 por el 3%, una cantidad de $3,900
llegándose a registrar como una aplicación a la pérdida tributaria. Y el tercer asiento es el impuesto a la renta corriente por un valor de 2.400 porque se lo hizo la cantidad de los 8.000 por el 30%, 2.400. En sí, ¿qué nos dice la NIC? La NIC, como en el primer caso nos salió lo que fue una diferencia temporal, la NIC nos dice que debo registrarlo. La diferencia temporal es lo que claramente me dice la NIC, o sea, solamente lo que las diferencias permanentes no lo debería hacer. Espero que este ejemplo les haya servido y que haya sido de su agrado.